El espacio alrededor de la Daedalus era una vasta infinitud de oscuridad salpicada por estrellas distantes. La nave, un modelo avanzado de exploración de largo alcance, cortaba el vacío con precisión quirúrgica. Pero en el interior, la realidad era muy diferente. La tripulación de 6 científicos e ingenieros, a pesar del riguroso entrenamiento para misiones de alta tensión, comenzaba a sentir el peso abrumador del aislamiento. El sonido constante de los sistemas de soporte vital y el zumbido suave de los monitores hacían que el silencio pareciera más opresivo cada día. Yo, Daniel Kepler, pasaba las noches mirando por la pequeña ventana de la cabina, tratando de alejar el sombrío pensamiento de que algo nos esperaba. La capitana Sarah Minerva era el centro de la operación. Con su postura firme, mantenía a todos enfocados en sus roles, pero incluso ella comenzaba a dar señales de desgaste. Me sorprendía observándola en momentos de distracción, mirando los monitores con una intensidad perturbadora. No era solo una líder, era una roca inquebrantable. Cada decisión, por pequeña que fuera, era meticulosamente analizada. La misión es todo, solía decir con un tono de urgencia que hacía que todos siguieran sus órdenes sin cuestionamiento. Vikram Patel, el ingeniero jefe, era lo opuesto en muchos aspectos. Su optimismo contrastaba con el ambiente sombrío de la nave. Pasaba horas revisando los sistemas, siempre asegurándose de que todo funcionara a la perfección. «Prefiero lidiar con máquinas que con lo que no puedo controlar», decía con una sonrisa forzada, denunciando su incomodidad con la misión. La travesía le preocupaba no por el destino en sí, sino por el misterio envuelto en aquello que aún no podíamos comprender. Yo entendía esa sensación profundamente. Estábamos aventurándonos hacia lo desconocido, hacia un planeta que desafiaba las leyes de la física y toda lógica conocida. Además de ellos, teníamos a Lydia, nuestra bioquímica, una mujer siempre escéptica respecto a cualquier cosa que no pudiera ser explicada con precisión científica. Samuel, el oficial de comunicaciones, permanecía aislado la mayor parte del tiempo, ajustando su equipo, siempre en busca de una señal o anomalía del planeta. El equipo funcionaba bien en términos prácticos, pero el confinamiento exacerbaba las tensiones internas. Con el paso del tiempo, comencé a notar que, a medida que nos acercábamos a nuestro destino, el comportamiento de todos cambiaba. La tensión entre nosotros era casi tangible, como si el mismo espacio nos comprimiera. En los primeros días de la misión, seguíamos una rutina clara: revisiones de sistemas, comprobaciones de equipo y mantenimiento de la nave. Sin embargo, algo cambió cuando finalmente entramos en la órbita del 10º planeta. El planeta, con su órbita caótica e irregular, parecía desafiar las leyes naturales que conocíamos. Era un gigante sombrío, casi incapaz de reflejar la luz de las estrellas, pero emitía una pulsación de energía que confundía todos nuestros instrumentos. Dentro de la nave, el clima también se transformó. Las conversaciones que antes eran prácticas y rutinarias se volvieron tensas y fragmentadas. Samuel, el especialista en comunicaciones, ajustaba sus monitores incansablemente. «Hay algo extraño aquí, algo que no tiene sentido», repetía, con los ojos siempre fijos en las pantallas. Esa noche, mientras la Daedalus flotaba lentamente en órbita, tuve un sueño perturbador. En el sueño estaba flotando en el vacío, rodeado de estrellas que susurraban secretos antiguos en un idioma incomprensible. Desperté con una sensación de profundo malestar, sudando frío, con la nítida impresión de que algo o alguien me estaba observando. Más tarde descubrí que Lydia también había tenido sueños extraños, aunque no quería hablar de ello. El espacio entre nosotros y el planeta parecía reducirse de manera inquietante, como si se estuviera formando una conexión invisible. La capitana Sarah convocó a toda la tripulación a la puente de mando para una revisión final antes de nuestro descenso a la superficie del planeta. Su rostro estaba serio, la voz firme, pero había algo en sus ojos.
¿Una sombra de duda, quizás? Procederemos con cautela. No sabemos lo que realmente es este planeta, pero es nuestro deber descubrirlo. Nadie cuestionó. Estábamos listos, o al menos creíamos que lo estábamos. Cuando los motores de descenso se activaron, sentí una presión en el pecho, como si estuviéramos sumergiéndonos en algo mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. La superficie del 10º planeta era una vasta extensión de oscuridad. Durante semanas habíamos estudiado su composición y comportamiento, pero a medida que nos acercábamos, las lecturas se volvían cada vez más enigmáticas. «Esto no puede estar bien», murmuró Vikram, revisando los datos por 5ª vez. El planeta parecía vacío, como una cáscara sin vida, pero aún así irradiaba una energía que no podíamos identificar. Había algo profundamente mal ahí, algo que todos sentíamos, aunque no podíamos expresar. En el tercer día en órbita, los sistemas de la Daedalus captaron una secuencia de pulsos de energía provenientes del planeta. Al principio, creímos que eran fluctuaciones magnéticas, pero pronto nos dimos cuenta de que estaban demasiado organizados para ser un fenómeno natural. «Esto no es un proceso geológico», dijo Lidia, frunciendo el ceño mientras analizaba los monitores. La capitana Sara, siempre calma y meticulosa, observaba en silencio, procesando los datos con su frialdad característica. Y entonces, sin aviso, el planeta emitió un pulso de energía tan intenso que apagó brevemente todos los sistemas de la nave. El silencio que siguió fue opresivo. En los segundos que duraron una eternidad, algo comenzó a manifestarse en los sensores. Una estructura colosal apareció en medio del vacío, una forma inmensa, pero claramente artificial, hecha de un material desconocido. «Esto es una nave», susurró Vikram, incrédulo, los ojos fijos en la pantalla. La idea de que estábamos orbitando una estructura de ese tamaño, tan antigua y avanzada, era al mismo tiempo fascinante y aterradora. No era solo una nave, parecía viva, como si nos estuviera observando. La tripulación entró en acción rápidamente, pero el miedo era palpable en algunos rostros. Sara mantuvo la compostura habitual, ordenando: «Necesitamos investigar de cerca». Samuel, desesperado, trataba de restablecer contacto con la Tierra, pero el pulso había interferido en las comunicaciones. «Estamos solos», dijo con la voz temblorosa. Sabíamos que esto era una posibilidad desde el inicio de la misión, pero la confirmación de nuestra soledad hacía que el aire a nuestro alrededor pareciera más denso. Mientras la Daedalus comenzaba su descenso lento hacia la superficie de la estructura, un instinto primitivo dentro de mí gritaba que debíamos huir. Algo me decía que no éramos bienvenidos allí. Había una presencia, un tipo de conciencia que era imposible ignorar. «Esto no es solo un planeta», dijo Sara, rompiendo el silencio. «Es una nave mundo, y está despertando». Lo que había comenzado como una misión científica se transformaba rápidamente en una pesadilla. Al acercarnos más a la superficie, la estructura alienígena reveló detalles que hasta entonces eran invisibles a la distancia. Sus lados eran lisos, pero increíblemente desgastados, como si el tiempo hubiera corroído parte de su superficie, aunque no había signos de deterioro natural. Grandes puertas circulares se destacaban, cada una con un diámetro que podría tragarse a la Daedalus entera. Parecían ser entradas, pero no había un mecanismo visible para abrirlas. «Quizás esta cosa ha estado dormida por milenios», dijo Vikram, la voz una mezcla de fascinación y miedo. Cuando finalmente aterrizamos, el suave impacto del aterrizaje contrastaba con el peso opresivo que todos sentíamos. Bajamos en silencio, como si cualquier sonido pudiera despertar algo más profundo. El suelo era metálico, frío al tacto, y emitía un leve brillo pulsante. No era solo una estructura. De hecho, estaba viva de alguna manera incomprensible. Había una vibración sutil bajo nuestros pies, algo que penetraba nuestros trajes y se fijaba en nuestros cuerpos.
una sensación que iba más allá de la percepción física. Algo nos estaba estudiando. Nuestro primer contacto con el suelo de la nave mundo fue tenso. Sentíamos la presencia, pero no podíamos ver nada. Era como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. «Sigamos el plan», dijo Sara, tratando de mantener el orden, pero incluso su voz traicionaba el nerviosismo que nos envolvía. Sabíamos que estábamos en territorio desconocido, muy más allá de nuestra comprensión humana. Lo que debía ser una exploración científica de rutina se transformaba en un descubrimiento aterrador. No estábamos solo pisando la superficie de un planeta misterioso. Estábamos dentro de una entidad, una cosa viva y consciente que comenzaba a percibirnos. La tensión crecía a medida que avanzábamos por el paisaje metálico y extraño del 10º planeta, una mezcla de tecnología y algo que escapaba a los límites de la ciencia. El suelo metálico emitía un sonido hueco a cada paso que dábamos, y el silencio era interrumpido solo por nuestras respiraciones pesadas dentro de los cascos. Parecía que algo o alguien estaba con nosotros, pero no podíamos ver. Cada movimiento se sentía pesado, como si la atmósfera invisible a nuestro alrededor estuviera presionando nuestras mentes, tanto como nuestros cuerpos. Mientras caminábamos, Vikram no dejaba de ajustar los paneles de control de su traje, en busca de cualquier anomalía que pudiera darnos una pista sobre lo que estábamos enfrentando. «Esto está mal», murmuraba repetidamente, mirando fijamente los datos, sin encontrar respuestas que pudieran calmarnos. Delante, Sara lideraba el grupo con la misma firmeza de siempre, pero incluso ella parecía más tensa. Cada paso era un desafío, como si algo nos estuviera empujando hacia atrás. A medida que nos acercábamos a una de las enormes entradas circulares, las paredes a nuestro alrededor comenzaron a pulsar levemente, como si respondieran a nuestra presencia. «Esto no puede ser solo una nave», dijo Vikram con una mezcla de fascinación y horror. «Es orgánica de alguna manera». El sudor corría por mi espalda, incluso con el sistema de control de temperatura del traje. La sensación de que estábamos siendo observados se intensificaba con cada paso. Cuando nos acercamos a la colosal abertura, se reveló como un pasaje gigantesco, sin puertas ni cerraduras visibles, solo repleto de símbolos y marcas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sara hizo señas para que avanzáramos y entramos en un túnel oscuro. Tan pronto como nuestros pies tocaron el suelo, las paredes emitieron un tenue brillo, como si reaccionaran a nuestra presencia. «Es como entrar en el cuerpo de una criatura viva», comentó Samuel con la voz temblorosa. Nadie respondió. Todos estábamos sintiendo lo mismo. La oscuridad en el interior de la nave mundo era casi tangible. Nuestras linternas iluminaban solo unos pocos metros adelante, y las sombras que se alargaban en las paredes parecían cobrar vida propia. Cada paso resonaba, repitiéndose de forma irregular, como si algo nos siguiera. «¿Estamos solos aquí?», pregunté, sin realmente querer la respuesta. Sara me miró, su expresión rígida, pero no dijo nada. La atmósfera era opresiva y el miedo comenzaba a corroer nuestra racionalidad. Cada pasillo que entrábamos parecía idéntico al anterior, y la estructura de la nave no seguía ninguna lógica que pudiéramos comprender. A medida que nos adentrábamos en la nave, las paredes comenzaron a transformarse. El metal, antes liso y pulido, ahora mostraba señales de deterioro, o quizás de crecimiento. Venas oscuras surgían en las superficies, pulsando suavemente con una luz interna. «Esto no tiene sentido», dijo Lidia, casi sin aliento. «No estamos solo explorando una nave, estamos dentro de un organismo». La expedición científica que había sido planeada se transformaba rápidamente en una lucha contra el pavor que nos envolvía. Entonces sentimos el primer signo de movimiento. No lo vimos, pero percibimos un cambio en el aire, una leve alteración de presión, como si algo se moviera detrás de nosotros. «¿Vieron eso?», susurró Samuel,
su voz apenas audible por el comunicador. Sara hizo un gesto para que mantuviéramos silencio. Nos volvimos con las linternas en mano, iluminando el pasillo detrás de nosotros. Nada. Pero sabíamos, todos sabíamos, que algo nos estaba vigilando. La sensación de ser observados no era paranoia, era una certeza. Algo en esa nave estaba despertando, y nosotros éramos los intrusos. Las comunicaciones con la Daedalus comenzaron a fallar. Primero, un leve ruido de estática. Luego, la conexión se perdió por completo. Estábamos aislados, perdidos en las profundidades de una estructura alienígena que desafiaba cualquier lógica. Samuel intentaba desesperadamente restablecer el contacto, pero sus esfuerzos eran inútiles. «Estamos completamente solos», murmuró, casi en un susurro. La verdad de esas palabras cayó sobre nosotros como una avalancha. No había forma de retroceder, no hasta que descubramos qué estaba pasando. De repente, las paredes a nuestro alrededor comenzaron a brillar intensamente. Un sonido profundo y rítmico, casi como un pulso mecánico, llenó el aire, haciendo que la estructura vibrara a nuestro alrededor. «Estamos dentro de algo vivo», susurró Sara, casi para sí misma, «y está comenzando a despertarse». El pánico crecía dentro de mí, y luché contra el impulso de correr, de huir de ese lugar infernal. Pero no había a dónde ir. Estábamos en el corazón del 10º planeta, y él comenzaba a envolverse en nosotros. El silencio fue roto por un sonido profundo y cadencioso que resonaba por los corredores metálicos, un latido rítmico que parecía venir de las entrañas de la nave. Cada pulsación hacía que el suelo vibrara levemente bajo nuestros pies. Podía ver en el rostro de mis compañeros que no era solo yo quien sentía eso. Algo estaba despertando, y éramos los responsables de haber perturbado su sueño. El terror que crecía era algo que nunca habíamos experimentado antes, ni siquiera en las situaciones más extremas de nuestras vidas, como exploradores espaciales. Samuel, siempre calmado y controlado, fue el primero en sucumbir. Cayó de rodillas, presionando las manos contra los lados del casco, como si intentara bloquear algún ruido insoportable. «Ellos están hablando conmigo, están en mi cabeza», murmuraba, los ojos desorbitados de pavor. Sus palabras congelaron mi sangre. Intenté ayudarlo a levantarse, pero se apartó bruscamente, como si mi toque lo quemara. «Ellos están aquí, nos observan, quieren destruirnos». Samuel comenzó a gritar, y Sara lo inmovilizó, pero no sin dificultad. Mientras lidiábamos con Samuel, el sonido a nuestro alrededor aumentaba. No era un ruido mecánico común, sino algo más profundo, casi como un susurro que venía de dentro de nosotros mismos. Vikram, siempre lógico y calmado, comenzó a temblar visiblemente. Él, que confiaba en la razón por encima de todo, ahora parecía perdido, mirando fijamente las paredes pulsantes, como si esperara que algo saltara de ellas. «Esto es una prisión», murmuró. «Algo está atrapado aquí, algo que no debimos haber despertado». Sus palabras resonaron en nuestras mentes como una sentencia de muerte. Lidia, antes tan racional y escéptica, ahora estaba paralizada. Sus labios se movían levemente, como si estuviera murmurando algo, pero ningún sonido audible salía. Cuando me acerqué, pude escucharla susurrar repetidamente. «Nunca debimos haber venido aquí». Era como si estuviera recitando una premonición, una verdad que ignoramos hasta que fue demasiado tarde. La capitana Sara, a pesar de su fuerza y liderazgo inquebrantables, no estaba inmune al impacto de ese lugar. Podía ver cómo el miedo comenzaba a corroer su fachada de control. Se frotaba las muñecas, como si intentara liberarse de unas cadenas invisibles. Sus ojos, siempre atentos y enfocados, ahora se movían constantemente, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos. Cuando finalmente habló, su voz era más débil de lo que jamás había oído. «Esto no es una nave común, es un ser vivo, y está comenzando a ponernos a prueba.
Está intentando quebrarnos. El aire a nuestro alrededor parecía más pesado, denso, como si estuviéramos siendo tragados por la propia estructura. Cada respiración requería esfuerzo, y cada paso parecía hundirnos más en las profundidades de ese lugar. Las paredes, que antes solo pulsaban, ahora emitían una leve luminosidad, casi como si nos invitaran a avanzar. Era un llamado que sabíamos que no debíamos atender, pero no teníamos elección. Algo, o alguien, nos estaba guiando, y no teníamos control sobre nuestros propios impulsos. Caminábamos en silencio, todos conscientes de que estábamos siendo observados, tal vez incluso manipulados. Podía sentir una presencia en mi mente, algo que sondeaba mis pensamientos, mis miedos más profundos. No era solo una sensación de ser observado, era como si algo estuviera invadiendo nuestros pensamientos, alimentándose de nuestras emociones. Cada uno de nosotros comenzó a mostrar signos de colapso psicológico. Samuel murmuraba constantemente, como si estuviera conversando con alguien invisible. Lidia mantenía los ojos fijos en el suelo, negándose a mirar las paredes, que parecían moverse con cada latido de esa presencia. Entonces, todo cambió. La nave entera pareció estremecerse, como si hubiera sido golpeada por una ola de energía. Un rugido profundo resonó por las paredes, y por un momento pensé que el planeta entero se estaba partiendo. El suelo bajo nuestros pies tembló violentamente, y caímos, tratando de aferrarnos a cualquier cosa para mantenernos de pie. «Está despertando por completo», gritó Vikram, su voz llena de pánico. Las paredes a nuestro alrededor comenzaron a brillar intensamente, y figuras, sombras distorsionadas, parecían moverse dentro de ellas, como si estuvieran atrapadas, tratando de escapar. De repente, Sara se detuvo. Sus ojos estaban vidriosos, y comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la nave, como si estuviera en trance. «Sara, ¿a dónde vas?», grité, pero ella no respondió. La presencia dentro de nuestras mentes parecía concentrada en ella ahora. Lo que fuera aquella entidad, la había elegido. En ese momento, supe que estábamos todos a merced de algo mucho más grande y más antiguo de lo que podríamos comprender. Sara caminaba como una sonámbula, sus movimientos precisos, mientras nos dirigíamos al corazón de la nave mundo. Yo y Vikram tratábamos de llamarla de vuelta a la razón, pero era inútil. Estaba conectada directamente a la entidad, y esa conexión la guiaba. Las paredes a nuestro alrededor pulsaban con una energía opresiva, sus superficies pareciendo vivas, como si la nave estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. El miedo me consumía, y, por más que tratara de mantener la calma, mis instintos gritaban para huir. Pero no había a dónde ir. La única dirección ahora era el núcleo de la entidad. A medida que avanzábamos, las sombras en las paredes comenzaron a materializarse. No eran solo reflejos o juegos de luz, eran figuras humanoides distorsionadas que parecían observarnos, flotando en las superficies metálicas. Una de ellas, en particular, seguía a Sara de cerca, como si la estuviera guiando. Cuando miré a Vikram, vi el terror estampado en sus ojos. «Esto es una trampa», susurró, sosteniendo el rifle con manos temblorosas. «Estamos haciendo exactamente lo que ella quiere». Pero sabía que no teníamos otra opción. Sara nos estaba llevando al clímax de esta pesadilla, y no había forma de escapar. Llegamos a una cámara gigantesca. En el centro de ella, una estructura colosal pulsaba con una energía vibrante. Era el núcleo de la nave mundo, un monolito negro, envuelto por franjas de luz azulada que pulsaban con un latido constante. La luz emanaba de la base, iluminando el suelo con un brillo hipnótico. Sara caminó directamente hacia él, los ojos fijos en el monolito. El sonido de sus botas resonaba en el metal frío, cada paso aumentando la tensión en el aire. «Quiere la tierra», dijo Sara, su voz baja, casi irreconocible. «Va a usar este portal para alcanzarla». Sus palabras sonaron como un eco dentro de mi mente,
reverberando de manera imposible. La nave mundo no era solo una estructura, era un vehículo consciente, capaz de destruir mundos. Y Sara, de alguna manera, se había convertido en el conductor de este ser. La verdad abrumadora se revelaba. La entidad estaba despertando por completo, y su próximo objetivo era la Tierra. Vikram, con una urgencia desesperada, comenzó a manipular los paneles alrededor del monolito, tratando de interrumpir el flujo de energía. «¡Necesitamos apagar esto!», gritó, pero las luces alrededor comenzaron a brillar más intensamente, reaccionando a su intento. El monolito pulsaba más rápido, y el sonido en el aire ahora parecía un grito de algo colosal a punto de despertar por completo. De repente, Sara se volvió hacia nosotros. Sus ojos estaban negros, completamente tomados por la entidad. «No pueden detenerme. Ya está hecho. El camino está abierto». Su voz ya no era la suya. Era como si la entidad estuviera hablando a través de ella. Sabía que necesitábamos actuar, pero estaba paralizado por el terror. Era como si el propio aire a nuestro alrededor se estuviera solidificando, aprisionándonos en una trampa invisible. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar violentamente, y el sonido en el aire se volvió ensordecedor. Vikram reaccionó primero. En un acto de puro desespero, corrió hacia Sara, tratando de alejarla del monolito. Pero, al tocarla, un pulso de energía lo arrojó hacia atrás, haciéndolo chocar con fuerza contra la pared. Gritó de dolor, pero se levantó con dificultad, decidido a impedir lo que fuera que estaba sucediendo. «No podemos dejar que esto ocurra. Ella va a destruirlo todo». Sus palabras resonaron en la cámara, pero Sara, o lo que quedaba de ella, ya estaba completamente consumida por la entidad. El monolito pulsó una vez más, y una luz cegadora emanó de su base, extendiéndose por la cámara. Por un breve momento, sentí como si mi cuerpo se estuviera desintegrando, mi mente siendo invadida por miles de pensamientos que no eran míos. Imágenes de planetas destruidos, civilizaciones obliteradas, y finalmente, la Tierra, envuelta en sombras, a punto de ser consumida. La entidad estaba a punto de tomar nuestro mundo, y el tiempo se estaba agotando. Con un último esfuerzo de valentía, corrí hacia Vikram y lo ayudé a levantarse. «¡Tenemos que detener esto! ¡Ahora!», grité. Él me miró, la sangre corriendo por su frente, y volvió al panel de control, digitando frenéticamente. «Hay una manera de sobrecargar el núcleo, pero si hacemos esto, no saldremos vivos de aquí», dijo, con la voz temblando. Sabíamos lo que debíamos hacer. Era nuestra única oportunidad de salvar la Tierra. Miré a Sara, mi capitana, mi líder, y supe que ya estaba perdida. La entidad la había consumido por completo. Vikram encontró el comando correcto, y el panel brilló en rojo. «Es ahora o nunca», dijo, decidido. El suelo bajo nuestros pies comenzó a agrietarse, y el monolito vibraba violentamente, como si estuviera a punto de explotar. La entidad, al darse cuenta de lo que estábamos haciendo, gritó dentro de nuestras mentes, una voz inhumana, llena de odio y desesperación. «¡No pueden detenerme! ¡Yo soy eterna!». Pero con un último acto de sacrificio, Vikram activó la sobrecarga. El silencio tras la explosión fue ensordecedor. El núcleo del 10º planeta había sido destruido, y con él, la entidad que amenazaba con consumir la Tierra. Al menos, eso era lo que creíamos. Desperté con la cabeza palpitando y un dolor insoportable en la espalda. A mi alrededor, pedazos de metal retorcido y escombros de la nave estaban esparcidos como si un huracán hubiera pasado por allí. El olor a ozono y metal quemado impregnaba el aire. Mis manos temblaban y mis ojos tardaron en ajustarse al tenue brillo del entorno. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la explosión, pero la nave estaba tranquila, muerta. Miré a mi alrededor, tratando de localizar a Vikram. Estaba acostado cerca de un panel destruido, su respiración pesada,
pero estaba vivo. Caminé hacia él, sintiendo mis piernas débiles y temblorosas. El impacto nos había dejado exhaustos, tanto física como mentalmente. ¿Lo logramos?, pregunté, la voz ronca y quebrada. Vikram abrió los ojos lentamente, el rostro cubierto de hollín y sangre seca. Sí, destruimos el núcleo, pero no sé si fuimos lo suficientemente rápidos. Sus palabras no trajeron el alivio que esperaba. Habíamos hecho lo que era necesario, pero algo dentro de mí decía que la entidad no había sido completamente erradicada. Sara, la imagen de ella surgió en mi mente, y un peso inmenso cayó sobre mis hombros. Nuestra capitana, una mujer tan fuerte y decidida, estaba perdida para siempre. Busqué su cuerpo entre los escombros, pero no había señales de ella. Solo el silencio y las sombras que danzaban en las paredes destruidas. La nave estaba dormida nuevamente, pero la sensación de que algo aún estaba presente, latente, no me dejaba en paz. Lo que fuera aquella entidad nos había tocado de una manera irreversible. Logramos reactivar los sistemas de emergencia de la Daedalus y enviar una señal de socorro. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Yo y Vikram apenas intercambiamos palabras. Estábamos consumidos por nuestros propios pensamientos, tratando de procesar lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en las últimas palabras de Sara. Ella quiere la Tierra. Eso no era solo la entidad hablando a través de ella, sino una verdad inevitable que ahora parecía acercarse cada vez más. Cuando finalmente fuimos rescatados por un equipo de la Tierra, las miradas en los rostros de los rescatistas reflejaban el horror que estaba estampado en nosotros. Nos llevaron de vueltas a nuestro planeta, pero sabíamos que, de alguna manera, nunca realmente volveríamos. Algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Las noches se convirtieron en una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía el monolito, las sombras, y sentía la presencia de la entidad, como un susurro distante que nunca desaparecía. Sabía que, de alguna manera, ella todavía estaba allí. Vikram, por otro lado, se cerró completamente. El hombre hablador y optimista que conocí en la Daedalus había desaparecido. Pasaba los días en silencio, mirando al vacío, como si esperara algo. Intentos de conversación eran interrumpidos por largos períodos de silencio, hasta que finalmente murmuraba: «Ella no está muerta, solo está esperando». Él creía que, incluso con el núcleo destruido, la entidad aún tenía un pedazo de sí atrapado en la Tierra, tal vez en nuestras mentes, o en algún otro lugar. Evitaba hablar de Sara, y cualquier mención de su nombre hacía que se alejara, como si estuviera huyendo de un fantasma. Fui sometido a numerosas sesiones de interrogatorio por parte de los científicos y las autoridades. Querían saber cada detalle de lo que habíamos encontrado, lo que habíamos sentido. Pero, ¿cómo explicar algo que está más allá de la comprensión humana? ¿Cómo describir la sensación de tener tu mente invadida por una entidad que existía desde tiempos inmemoriales? Intenté explicar, pero al final solo podía decir: «Ella viene». Las palabras sonaban vacías frente al horror que habíamos enfrentado. Las semanas pasaron, pero la sensación de inquietud solo se intensificaba. El sueño se convirtió en un enemigo, interrumpido por pesadillas incesantes. Soñaba con Sara, su figura desintegrándose en el monolito, y con un agujero negro devorando estrellas, consumiendo todo a su alrededor. La Tierra aparecía siempre al final, rodeada por la oscuridad, al borde de ser consumida. Siempre despertaba con la certeza de que aquello no eran solo sueños, eran advertencias. La entidad había plantado algo dentro de nosotros, y eso estaba creciendo. Ella estaba solo esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Vikram desapareció poco tiempo después. No dejó notas, ninguna explicación. Solo su uniforme doblado en la silla de la cabina donde estaba hospedado. Lo busqué, pero en el fondo sabía que no quería ser encontrado.
Tal vez estaba buscando respuestas, o simplemente huyendo de lo que estaba creciendo dentro de él. De una forma u otra, su ausencia reforzó la idea de que nuestra misión no había terminado. La nave Mundo había sido desactivada, pero la entidad, de alguna manera, sobrevivía. Ahora, aquí estoy, escribiendo este relato, esperando lo inevitable. Algo vendrá, de eso estoy seguro. La Tierra está en peligro, y todo lo que puedo hacer es esperar. Esperar y rezar para que, cuando la entidad finalmente despierte de nuevo, estemos preparados. Pero en el fondo, sé que estamos lidiando con algo que está más allá de nuestro control. Algo que ha estado dormido por eras y que, quizás, nunca debió haber sido despertado. Hay días en que me pregunto qué es lo que realmente despertamos en el 10º planeta. Al principio, pensé que era solo una nave alienígena, una tecnología incomprensible de una civilización extinta. Pero, después de todo lo que sucedió, sé que estaba equivocado. No era solo una estructura o tecnología, era algo vivo, no de una manera que la ciencia pudiera explicar, sino una entidad consciente que trasciende el tiempo y el espacio. Una entidad que observa, manipula y, cuando es necesario, destruye. Cuanto más pienso, más me convenzo de que no fuimos los primeros en despertar esta fuerza. Las visiones que tuve, planetas destruidos, civilizaciones extintas, no eran solo delirios, eran recuerdos, ecos de mundos que cayeron antes que nosotros, víctimas de la misma presencia que ahora acecha la Tierra. El 10º planeta no era solo una nave, era una herramienta, un emisario de destrucción, viajando de sistema en sistema, estudiando sus objetivos, hasta que llegara el momento adecuado para intervenir. Sara, incluso bajo el control de la entidad, reveló fragmentos de la verdad. Ella quiere la Tierra, dijo, como si estuviera anunciando un destino sellado. La Tierra, con su biodiversidad, sus sociedades complejas y su capacidad de evolución tecnológica, es solo un punto más en el radar de esta entidad antigua. Y, a diferencia de lo que pensábamos, no somos especiales. Solo llegamos demasiado tarde para darnos cuenta de que no estamos solos en el cosmos, y que aquellos que vinieron antes que nosotros fueron obliterados por fuerzas que no comprendemos. Las motivaciones de la entidad permanecen un misterio. No parece estar impulsada por el deseo de poder o conquista, como las civilizaciones alienígenas que imaginamos. No quiere gobernar, no quiere esclavizar. Parece más bien una fuerza natural, como una tormenta que se mueve de planeta en planeta, destruyendo todo a su paso y luego retirándose, esperando el próximo ciclo. Quizás sea una prueba, una forma de medir el valor de cada especie, o tal vez sea algo más primitivo, una fuerza cósmica que destruye, porque es su naturaleza destruir. Incluso ahora, estoy seguro de que nos observa. Desde que regresamos a la Tierra, no puedo deshacerme de la sensación de estar siendo vigilado. No soy solo yo. Todos los que participaron en la misión sienten lo mismo. Es como si un fragmento de ella aún estuviera dentro de nosotros, una pequeña semilla que ella plantó, esperando el momento adecuado para germinar. A veces, en el silencio de la noche, escucho un susurro en mi mente, un eco distante que no puedo entender por completo, pero sé que está allí y que nunca se irá. Vikram tenía razón. Incluso con el núcleo destruido, la entidad no fue completamente erradicada. Su esencia está esparcida por el vasto cosmos, y destruir una parte de ella no impide que siga existiendo en otro lugar. Su naturaleza está más allá de nuestra comprensión. Tal vez sea una de las primeras formas de vida, una inteligencia ancestral que emergió en las profundidades del espacio y que ahora recorre la galaxia, haciendo lo que ha hecho durante miles de millones de años. O quizás sea algo creado, un artefacto de una civilización aún más antigua, que desapareció hace tanto tiempo que nadie más
recuerda su existencia. La Tierra, por ahora, permanece intacta. Pero, ¿por cuánto tiempo? La idea de que nuestro mundo pueda ser solo uno más entre tantos que sucumbieron a la entidad es aterradora. Y lo peor es que no tenemos forma de combatirla. Nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestras armas, nada de eso tiene significado frente a algo tan antiguo y vasto. Estamos a merced de una fuerza que ni siquiera podemos comprender, y mucho menos controlar. Los científicos y autoridades que nos rescataron continúan cuestionando, investigando, tratando de racionalizar todo, reduciéndolo a la lógica científica. Pero lo que enfrentamos es algo que desafía todas las leyes que conocemos. La entidad no puede ser explicada por ecuaciones o teorías. Existe fuera de los límites de lo que creemos posible, y eso la convierte en algo peligrosamente incomprensible. Ahora solo queda esperar. Creo que la entidad está observando, aguardando una señal, un momento de debilidad en nuestra civilización. Quizás esté esperando que nos autodestruyamos, o tal vez el momento adecuado para volver. Sea como sea, sé que lo que enfrentamos en el 10º planeta fue solo el comienzo. Lo que más me atormenta es la sensación de inevitabilidad. No importa lo que hagamos, ella volverá. Y cuando eso suceda, ¿qué será de nosotros? ¿Resistiremos o seremos solo una nota al pie, olvidada en la historia del universo? Cada vez que pienso en esto, siento el peso de la insignificancia de la humanidad ante algo tan inconmensurable. Tal vez nuestro destino ya esté sellado, y todo lo que queda es esperar el momento en que la entidad finalmente decida consumirnos.